Bienvenidos a Una Más, un podcast acerca de productividad, hábitos, prácticas y mucho más para llegar a una mejor versión de nosotros mismos. Somos Federico Ciafardini y Tiago Segura, dos estudiantes y jóvenes profesionales que buscan compartir con ustedes una serie de consejos, métodos y otras prácticas que nos ayudan a ser más productivos y tener mejores resultados en nuestro día a día. Buenos días a todos, bienvenidos una vez más, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está muy bueno y que ya mencionamos a la pasada el día que hablamos de manejo del tiempo. Esto es, según varias investigaciones, lo que hace que los deportistas se desempeñen mucho mejor, lo que hace que los artistas estén horas y horas creando sin darse cuenta y lo que nos puede llevar a nosotros a desempeñarnos mucho mejor en lo que sea que hagamos. Cuando se habla de hacer estas sesiones de trabajo o de lo que sea más productivas y eficientes, hay un concepto que suele aparecer mucho y al cual se le da una gran importancia: el flow. Como sabrán, es una palabra que tiene muchísimas definiciones y a la cual se la vincula con muchas cosas. En este caso, vamos a referirnos a ellas como una especie de estado mental que no se alcanza por motivación extrínseca, como puede ser mirar un video de YouTube, sino que es algo intrínseco que surge desde adentro de nosotros. No voy a decirles mucho más porque no los quiero spoilear, pero ahora Tiago les va a explicar mejor qué es. Vamos a dar entonces una definición sobre esto para que pueda quedar un poco más claro. En el libro Flow de Mihaly Csikszentmihalyi podemos definir al flow como un estado óptimo de conciencia que se da en momentos de tanta abstracción y atención en lo que estamos haciendo que parece que todo lo demás desaparece, permitiéndonos así enfocarnos 100% en lo que sea que estemos haciendo, utilizando mejor nuestro tiempo para alcanzar los mejores resultados. Al igual que hicimos en varios casos, creemos que al hablar de los elementos que componen a un concepto lo podemos entender un poco mejor. Así que hoy traemos los 5 elementos que componen a este flow. En primer lugar, tenemos objetivos claros, porque debemos conocer cuáles son los fines de aquello que estamos haciendo, porque sin fin último las cosas no tienen propósito, y entonces no hay nada que nos mueva a hacerlo. El segundo elemento es el mecanismo de feedback. Tenemos que tener un elemento que nos permita ver y darnos a conocer qué tan cerca estamos de este fin último, siempre en el plazo de tiempo más pequeño posible. En tercer lugar, tenemos que saber que las habilidades tienen que encajar con el desafío que nos estamos enfrentando. Esto debe ser así, ya que si no se cumple la tarea es muy fácil o es muy compleja, y entonces en esos casos es más que probable que el objetivo no se alcance. El cuarto elemento es concentración, ya que tenemos que estar 100% enfocados en la tarea que estamos realizando. Cuanto más concentrados, mejor será el trabajo. Y el quinto y último elemento es el control. Tenemos que saber y sentir que tenemos el control de lo que sea que estemos haciendo y que el resultado final es fruto de lo que nosotros mismos hagamos. Y si conseguimos llegar a este estado y trabajar de esta forma, una de las principales ventajas que vamos a obtener es que nos vamos a sentir atraídos hacia el trabajo que estamos haciendo de alguna manera, o al menos no nos va a molestar hacerlo como nos puede pasar muchas veces. Esto es porque estamos tan envueltos en lo que hacemos que nos lleva a disfrutar más del proceso y a verlo como un desafío que tenemos delante nuestro, al cual tenemos que superar. Además, al ver que rendimos mejor, no estamos solo potenciando nuestra capacidad de mejorar en la actividad, que en el caso del estudio, por ejemplo, sería aprender más, y los resultados, sino que vamos a estar aumentando también nuestra motivación de manera exponencial. Hay estudios que señalan que este estado nos lleva a alcanzar picos de motivación de hasta el 500% de la motivación normal. Además, cuando mejoramos nuestros resultados, se genera en nosotros una satisfacción, porque al ver que estamos haciendo las cosas bien, estamos más contentos y de mejor humor, lo que hace que todo nos cueste menos y que le encontremos más sentido a lo que hacemos. Y fíjense que esto se retroalimenta, porque si yo en este estado de motivación trabajo bien, consigo buenos resultados y estoy más contento. Así termino por generar más motivación para enfrentar nuevos desafíos, lo que me hace seguir mejorando constantemente. Y entonces surge la duda de saber cómo llegamos a este estado. Y lo primero que tenemos que saber es que esto no es ningún superpoder, sino que es algo natural y que puede ser alcanzado por todos. Y no solo eso, sino que cuanto sepamos cómo encontrarlo, vamos a poder entrenarlo para poder pulirlo cada vez un poco más. Por lo tanto, debemos saber de qué manera podemos llegar a él, que pueden ser distintas en cada uno de nosotros. Así que por eso traemos varias formas que hemos investigado y a su vez que nosotros mismos hemos experimentado. En primer lugar, podemos decir que hay 5 disparadores que hacen que disfrutemos o nos sintamos emocionados de hacer algo y nos mantengan entretenidos. El primero de estos 5 es el riesgo. Todos sabemos que al hacer algo riesgoso, nuestro estado de excitación y adrenalina es muy alto, tanto que queremos volver a hacerlo muchas veces más. Por ejemplo, subirnos a una montaña rusa. Después tenemos la novedad.
que sería intentar algo nuevo, o hacer algo que hacemos siempre pero en un lugar nuevo también. Ese cambio de aire hace que nosotros no nos aburramos de algo tan fácilmente, invitándonos a hacerlo por mucho más tiempo. Complejidad es el tercer disparador. A veces, enfrentarnos a desafíos complicados nos puede servir mucho para ayudarnos a tomar valor y esforzarnos un poco más. Como dijimos en el capítulo pasado, lo fácil nos aburre. Entonces, por el lado contrario, aquello que sea más difícil puede ser que al principio nos asuste, pero una vez que nos enfrentamos, va a ser muy entretenido. En cuarto lugar tenemos a la impredecibilidad, que podríamos vincularlo con esto de hacer las cosas nuevas. Porque al hacer algo nuevo no tenemos claro de qué es lo que va a pasar cuando terminemos con ello, entonces nos lleva a movernos para hacer el trabajo de manera tal que nos encarrilemos hacia un buen resultado. Y por último tenemos al reconocimiento de patrones, que podríamos decir que es el hecho de poder conectar distintos sucesos o ideas por medios de un patrón común. Estas interrelaciones que también hablábamos tanto el capítulo pasado. De todas formas, al ser generales estos disparadores, como decía antes, la aplicación en la vida de cada uno es muy personal. La misma actividad puede generar una sensación de riesgo en algunas mentes mientras que en otras no. Por eso mismo invitamos a todos a probar cada una de estas variables para ver cuál es la que mejor encaja y generar esta sensación de adrenalina y emoción. Además de los 5 disparadores, hay 4 tips que les podemos dar que están relacionados con cosas que ya mencionamos. Primero que nada, que los objetivos o metas que mencionó Tiago cuando habló de los elementos estén muy claros. Tenemos que saber bien para qué hacemos lo que hacemos, lo que sería el propósito. Y esto tiene que estar definido primero desde el punto de vista macro, es decir, qué quiero alcanzar las próximas semanas, meses o años, pero también tenemos que definir los objetivos desde el punto de vista micro, lo que sería definir las metas de cada momento de trabajo, es decir, lo que quiero alcanzar en esta sesión, ya sea de estudio o de entrenamiento o de lo que sea. En segundo lugar, recalcar la importancia de otro de los elementos, que es el desafío. En realidad, es recordarles que al momento de fijar las metas, tenemos que tener en cuenta que éstas sean lo suficientemente desafiantes. Es importante tener en mente esta relación entre el nivel de desafío y el nivel de habilidad que tenemos para que no nos lleve al aburrimiento o a la frustración. El tercer tip es sobre la eliminación de las distracciones, que se relaciona con el elemento de la concentración. Estas distracciones nos sacan del estado de flow, por lo que hay que eliminarlas o reducirlas lo máximo posible. Como ejemplo podemos poner lo que solemos mencionar, que son cosas como alejar el celular de nosotros o apagar la televisión para que los sonidos y los colores de la pantalla no nos atraigan. Por último, tener en cuenta que es algo que lleva tiempo, no es algo fácil, no lo vamos a conseguir de un minuto para otro. Por eso lo ideal es que con las distintas cosas que fuimos mencionando hoy, construyamos el camino hasta este estado. También tenemos que tener en cuenta que entrar en este estado es más difícil que mantenerlo, donde ya tomamos el envión y no hay que esforzarnos. Pero otra vez, estemos atentos a las distracciones que nos hacen frenar y volver a arrancar, llevándonos a la parte más difícil del proceso de nuevo. Como un consejo adicional, para que se nos haga más fácil arrancar y meternos en este estado de trabajo, algo que hace mucha gente es dejar sin terminar algo que están haciendo hoy, para mañana arrancar desde ese punto donde ya saben qué hacer, y así se evitan empezar de cero o se evitan encontrarse con una hoja en blanco, lo que puede hacer más difícil agarrar el ritmo. Como último tema importante, nos gustaría explicar mejor cómo aplicarlo al estudio, porque en otras cosas, como en los deportes, que generalmente si lo haces es porque lo disfrutás, es más fácil alcanzar este estado. Pero la mayoría de los estudiantes no disfrutan el estudio, y esto es algo lógico. La idea es convertirlo en una experiencia de flow para hacerlo más llevadero y que se pueda disfrutar más. Para eso vamos a tener en cuenta los 5 elementos que mencionamos al principio. En cuanto a las metas, en el deporte es muy obvio, porque la meta es ganar. Pero llevándolo al estudio puede parecer que estas son las notas, y el problema con las notas es que con estas no tenemos una información instantánea para saber si las alcanzamos o no. Por eso lo ideal es fijar metas fuera de las notas, buscando que uno mismo pueda testear su progreso, por ejemplo a través de autoevaluarnos, como contamos en el capítulo anterior. Con respecto al mecanismo de feedback, como ya dije, debe ser algo instantáneo o inmediato, que no funcione de manera diferida. En el deporte esto es el resultado al que podemos revisar constantemente. Y en los estudios tiene que ser algo que en el momento nos permita comprobar si lo estamos haciendo bien o no. En el caso de utilizar las preguntas y la autoevaluación, el hecho de tener las respuestas a mano nos permite saber cómo venimos. En tercer lugar, aparece el desafío. Si vos tenés 20 años y jugás al fútbol con tus amigos de un nivel parecido,
te va a parecer lo suficientemente desafiante. Distinto sería si jugás contra profesionales o contra chicos de 5 años. En el estudio también es aplicable. Estas metas no tienen que ser ni imposibles ni muy fáciles. En una sesión de 1 hora no deberías tener que estudiar 6 materias distintas en su totalidad, pero tampoco estudiar el tema más fácil de una sola materia. Hay que encontrar un balance que sea alcanzable, pero que necesite de nuestro esfuerzo. Para pasar a los últimos dos elementos, en primer lugar podemos hablar de la concentración. Acá tenemos que saber que trabajar todo el tiempo es malo, pero es igual de malo no estar enfocados en lo que tenemos que hacer cuando lo estamos haciendo. Para llegar a esto, lo único que tenemos que hacer es estar enfocados en el momento en el que corresponda. Al estudiar solo debemos pensar en el estudio, o al trabajar en el trabajo, por ejemplo, también. Eso nos dará resultados extraordinarios y un elevado orden mental. Por ejemplo, con esta línea del deporte que hablaba Fede, no solemos estar enfocados en otras cosas durante un partido o al estar entrenando. No estamos con el celular encima. Por lo tanto, tampoco tendríamos que hacerlo cuando estamos estudiando o trabajando. Y el último elemento, el control, puede ser de lo más difícil, porque no podemos controlar qué es lo que tenemos que estudiar, pero sí podemos controlar el cómo. Las acciones que nosotros hacemos en nuestro día a día pueden ser ajustadas por nosotros mismos de manera tal que nos permitan acercarnos a nuestra meta, que ya nos establecimos antes, como dijo Fede, de manera más rápida y eficiente. Este control nos dará más motivación y mejores resultados. En el deporte no podemos, por ejemplo, controlar cuál es el resultado del partido, pero sí está en nosotros hacer lo mejor posible para que este último se vuelque a nuestro favor. Y pasando entonces a la recomendación de esta semana, no podría haber otra que el mismo libro Flow, como dijimos antes, del autor Mihai Csikszentmihalyi. Así como fuimos hablando, es un libro que nos ayuda a encontrar la manera de disfrutar más lo que hacemos y muchos otros temas sobre esta filosofía del trabajo. De hecho, en Harvard, a todos los estudiantes del primer año les recomiendan leer este libro para encarar esta nueva etapa de la mejor manera posible. Nos enseña a mirar las cosas de otra manera, totalmente distinta. Y puntualmente lo recomiendo porque el libro a mí me llegó en una etapa donde no estaba tan conforme con mi rutina y este me enseñó que es solo una cuestión de perspectiva para poder dar vuelta a un problema. Si en este momento estás pensando que la cuarentena y este encierro que no sabemos hasta cuándo va a durar está siendo un problema para vos, queda más que recomendado. Y así es como llegamos al final. Y como cierre, la idea de hoy era contarles un poco del flow, que realmente es algo que está muy bueno. Para muchos de ustedes no debe ser nada nuevo, muchas veces les puede haber pasado de estar tan metido en algo que se olvidan de todo lo demás, pero quisimos contarles sobre el lado más teórico, por así decirlo, de este estado y que ustedes puedan empezar a aprovecharlo y usarlo en beneficio propio. En resumen, que no sea algo que nos pasa por casualidad, sino que lo busquemos y lo exprimamos lo máximo posible para mejorar en lo que hagamos. Si llegaron hasta acá, otra vez agradecerles como todos los capítulos por escuchar y por compartir. Y cualquier pregunta sobre el tema o sobre lo que quieran, saben que está más que bienvenida. Lo mismo si tienen alguna sugerencia para que mejoremos nosotros y para poder mejorar toda la experiencia del podcast. Espero que tengan una muy buena semana y hasta el próximo sábado.